Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos nuevamente en una sesión sincrónica dentro de nuestra guía de aprendizaje denominada Legislación Civil y de Bienes. Dentro de esta guía de aprendizaje que se está desarrollando bajo los parámetros de la presencialidad asistida por TICS, pues vamos a tratar de empezar ya a culminar, ¿sí? Vamos a empezar a culminar todo con respecto a la clasificación de los bienes, ¿sí? La clase pasada habíamos establecido cuál era esa clasificación en cuanto a los bienes que otorgaba el Código Civil y obviamente pues habíamos establecido una diferencia entre lo que es cosa y lo que es un bien. Quisiera preguntarle a Angie, Angie, ¿cuál es la principal diferencia para ver si quedó claro ese aspecto? ¿Cuál es la principal diferencia entre una cosa y un bien? Profe, que los bienes tienen, digamos, un valor económico y las cosas no. Muy bien. La principal diferencia para poder determinar qué es cosa y qué es bien es que los bienes son el factor específico, ¿cierto? Los bienes son aquellos que pueden ingresar a nuestro patrimonio y que obviamente para que una cosa que es el factor, podríamos decir que es el factor general, pueda ingresar a nuestro patrimonio, tiene que tener una connotación económica para el ser humano. Si un objeto de la naturaleza, ¿sí? No tiene una connotación económica o pecuniaria para nosotros como individuos, ese objeto no va a poder tenerse, ¿sí? O tener una connotación o poder ser tenido en cuenta como un bien, ¿sí? Por el contrario, va a poder ingresar a nuestro patrimonio cualquier objeto o derecho que para nosotros nos represente, ¿sí? Una connotación económica. Vuelvo y repito, ¿sí? Esa connotación económica puede ser para sumar o para restar. Lo único que se necesita es que represente un valor económico, ¿sí? Es decir, eso indica o establece que a nuestro patrimonio no solamente ingresa aquello que nos suma, ¿sí? Como los activos, como los bienes, ¿sí? Sino también aquellos derechos que en algún momento entran como pasivos, ¿sí? Como deudas. Eso también entra y también tiene una connotación económica para nosotros, en contra, pero al igual representa un valor económico, ¿sí? Entonces, el único requisito, uno de los requisitos más importantes para poder tener eh, un bien, ¿sí? O para ser tenido en cuenta ese objeto como un bien, es que tenga un valor económico. ¿Listo? Debe tener un valor económico. Si no tiene un valor económico, será un simple objeto que tiene una existencia en la naturaleza, conocido como cosa, ¿cierto? Todas, ¿sí? Todos los bienes son cosas, porque recuerden que vamos de lo específico a lo general, pero no todas las cosas son bienes, porque todas las cosas para nosotros no representan un valor económico. Entonces, la clase pasada también dábamos una clasificación de lo que eran los bienes, ¿cierto? Y dábamos dos grandes clasificaciones. ¿Cuáles eran esas dos grandes clasificaciones, Daniel? En cosas que y cosas que. Profe, que yo recuerde no son cosas muebles e inmuebles. Creo que usted dijo algo así No, en una clase presencial, ¿no? el factor más amplio, ¿sí? Porque ese aspecto que yo quiero abordar de los bienes muebles o inmuebles hace parte de un aspecto más amplio. Entonces, ¿qué me dice, Daniel?
Osenia. Cuando yo tengo una cosa que yo puedo palpar y es tangible para mí, ¿sí? Y es perceptible por los sentidos, ¿qué clase de cosa es? Pregunto a todos. Cosa corporal. Muy bien, las cosas corporales. Cuando yo puedo percibir con los sentidos ese objeto, ese derecho, sí, ese bien, pues tendremos que llamarlo cosa corporal. Porque las cosas entonces se dividen en cosas corporales y cosas incorporales. ¿Qué es una cosa corporal? Lo que yo puedo percibir con mis sentidos. ¿Y qué es una cosa incorporal? Que es la clase que vamos a dar hoy. Son aquellos derechos, sí, aquellos bienes que para mí o para mis sentidos son imperceptibles. Yo no puedo percibir un derecho o un bien incorporal, ¿sí? Pero aunque yo no lo vea, ¿sí? Aunque yo no vea ese bien, igual yo sé, ¿sí? Y tengo entendido que a mí me va a afectar mi patrimonio. Ese derecho a mí me va a afectar mi patrimonio. Y va a tener una connotación económica para mí. Por ende, entonces, se dividen las cosas en cosas corporales y cosas incorporales. Ya entonces, teniendo en cuenta lo que había dicho por aquí la compañera Divisais, ella dijo cosas muebles y cosas inmuebles, ¿sí? Entonces, esas cosas corporales que son perceptibles por los sentidos, que yo puedo palpar, que son tangibles, ¿sí? Se dividen posteriormente en bienes muebles e inmuebles. Y sencillamente Muebles, porque el profe. legislador, muebles e inmuebles, ¿sí? Y esas cosas corporales, es decir, que podemos nosotros percibir por los sentidos y que el legislador ha dicho, bueno, entonces esas cosas que yo percibo con los sentidos, yo tengo que darle un nombre. Y ha dicho, bueno, esas cosas corporales, sí que en la naturaleza yo puedo obtenerlas y puedo adquirirlas, pues le vamos a darle el nombre de bienes muebles, si se pueden trasladar por ellas mismas, ¿sí? Porque los animales son cosas, lo llamaremos semovientes. Aquellas cosas, ¿sí? Muebles que se pueden trasladar de un lugar a otro, le llamaremos muebles. Y si esas cosas que se mueven por sí solas o por su misma naturaleza, se mueven en esa situación por sí solas, se llamarán semovientes. Pero si, por ejemplo, esas cosas necesitan de una fuerza externa o de una situación externa ajena a la misma naturaleza de su ser, las llamaremos cosas inanimadas, ¿sí? Así entonces se clasificó lo que son las cosas o los bienes muebles. Y sencillamente los bienes inmuebles son aquellos terrenos, fundos o predios, ¿sí? O fincas raíces que por obvias razones están fijas en la naturaleza. No se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿sí? Ni por una fuerza externa ni por ellas mismas. Entonces, esas son, muchachos, las cosas corporales. Y hablábamos también de bienes fungibles o de cosas fungibles y no fungibles. ¿Qué decíamos con respecto a eso, Karen? Profe, fungible no es cuando tiene que deja un interés económico. No, lo fungible, muchachos, es simplemente aquello que tiene un reemplazo en la naturaleza. Sí, yo puedo cambiarlo, yo puedo negociar su naturaleza, negociar en un negocio jurídico el cambio de esa cosa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo negocio con una persona, una vaca, y esa vaca no tiene ninguna característica particular, ¿sí? O no se negoció ninguna característica particular, si se presenta algún inconveniente, yo puedo cambiar, ¿sí? Yo puedo sustituir esa cosa fungible por otra porque no es única en el mundo. Pero si hablamos entonces de un bien no fungible o de una cosa no fungible, nos estamos refiriendo a cosas únicas, irreemplazables.
¿sí? No se puede negociar con eso. Por ejemplo, una pintura, como por ejemplo es la Mona Lisa, o un toro, ¿sí? Que tiene una carga genética específica, ¿sí? La persona que te lo va a comprar te lo está comprando porque tiene esas características. Y como tiene esas características de ser única en la naturaleza, obviamente tiene un costo elevado, ¿sí? Entonces, esos muchachos son los bienes no fungibles. Hablamos también de las cosas consumibles y no consumibles. ¿Qué decíamos sobre eso? A ver, ¿quién me dice? Profe, los consumibles son los que permiten su uso reiterado, no desaparecen con su primer uso. Estos son los no Y los no cons- consumibles. Y los consumibles dice, los que no permiten su uso reiterado porque se destruyen con su primer uso. Ejemplo, los alimentos. Muy bien. Entonces, ese es el ejemplo más claro, muchachos, en donde pues encontramos que las cosas consumibles pues son aquellas que desaparecen con su primer uso, ¿sí? Y cuando las cosas perduran en la naturaleza, pues obviamente se llaman no consumibles, ¿sí? Porque no se consumen por su primer uso. Vamos bien hasta allí, muchachos. Eh, Hablamos también de otras clases eh, de cosas, ¿sí? De bienes muebles. Nos referíamos a los bienes muebles por anticipación. ¿Quién me recuerda sobre eso? Profe, Ujú. muebles por anticipación, por ejemplo, los frutos de los árboles, las maderas, los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de la madera y frutos de los árboles, los animales. ¿Sí? Entonces, muchachos, esas son la clasificación de las cosas muebles, ¿cierto? Bien. Y luego encontramos las cosas inmuebles, ¿sí? Los bienes inmuebles. Y nos referíamos con respecto a los bienes inmuebles que la característica es que están fijos en la naturaleza, ¿cierto? Están fijos en la naturaleza. Ya entonces pasando a otro punto, vamos entonces hoy a hablar sobre las cosas incorporadas. ¿Sí? Para ello entonces vamos a hablar sobre lo que son los derechos reales y personales. Acá hemos hablado un poco sobre eso, pero entonces vamos a completar esa temática. Y sobre todo hablar de unos asuntos muy importantes como lo son la hipoteca y la prenda. ¿Sí? Les voy a compartir unas diapositivas, muchachos, para ilustrar de mejor manera esta clase de cosas incorporadas.
Bien, muchachos. Entonces ya, enfocándonos en el tema de la clase de hoy, nos vamos a concentrar en lo que son las cosas incorporales. ¿Qué son las cosas incorporales, muchachos? Las cosas incorporales son aquellos objetos de la naturaleza, ¿sí? Eh, o aquellos bienes para nosotros que no podemos palpar, que no son tangibles para nuestros sentidos, no son perceptibles. Podemos decir incluso que son ficciones jurídicas, ¿sí? Las relaciones jurídicas, los derechos patrimoniales, ¿sí? Eh, son derechos patrimoniales, ¿sí? Pero no son corpóreos. Generan una titularidad, ¿sí? Nos podemos hacer propietarios o pueden ingresar a nuestro patrimonio, pero no tienen un ser real en la naturaleza, ¿sí? Obviamente no son apreciables por los órganos de los sentidos, pero obviamente tienen una existencia, ¿sí? Tienen una existencia en la naturaleza, pero no es comprobable por los sentidos del ser humano, ¿sí? Su esencia, ¿sí? La esencia de estas cosas incorporales es inmaterial, es decir, surge del pensamiento del ser humano, surge de su intelecto, ¿sí? Del raciocinio que tiene el ser humano, raciocinio que es único y exclusivo del ser humano, ¿sí? Los animales, los perros, los gatos, no razonan, no piensan, ¿sí? Eh, el ejemplo más claro, muchachos, de las cosas incorporales son los derechos reales y los derechos personales. Ya vamos a abordar cada uno de ellos para que puedan entender de qué trata cada uno de estos aspectos. Muy bien, iniciamos entonces con los derechos personales. ¿Qué son los derechos personales? Son aquellas relaciones o vínculos jurídicos, muchachos, que tienen ciertas personas, ¿sí? Y que se les, al ser titulares, ¿sí? De un derecho y ser conocidos como acreedores, pueden exigir el cumplimiento de esa obligación, ¿sí? Entonces, podemos decir que los derechos personales surgen de un vínculo sujeto-sujeto, ¿sí? Ojo con esto que estoy diciendo. Los derechos personales, como ustedes pueden sacarlo de la lógica, son vínculos entre sujetos de derecho, ¿sí? Específicamente entre una persona y otra persona, ¿sí? Hay partes, ¿sí? Esas partes dentro del vínculo jurídico son personas, ¿sí? Ya sean naturales o jurídicas. Y esas personas, ¿sí? Se obligan unas con otras, ¿sí? A cumplir con cierta obligación o prestación. ¿Cómo se dividen las prestaciones? A ver, ¿quién me dice? Clase de introducción al derecho, los elementos esenciales del derecho, ¿cuáles son las prestaciones que existen? ¿Quién me dice? Si dos personas suscriben un contrato de arrendamiento y una de las obligaciones
es que el arrendatario no puede subarrendar. ¿Qué clase de obligación es? De no hacer. Muy bien, excelente. Entonces, ¿cuáles son las clases de obligaciones? Dar, hacer y no hacer. ¿Sí? Dar, hacer y no hacer. Entonces, esas Profe, obligaciones, repítamela, por favor. dar, hacer y no hacer. ¿Sí? Esas son las prestaciones o los elementos esenciales del derecho. Una prestación, unos sujetos y una garantía. ¿Sí? Eso tuvieron que haberlo visto en Introducción al Derecho. Y ahora miren cómo estamos haciendo conexión con eso que vimos en Introducción al Derecho, sobre todo los estudiantes que están conmigo. ¿Sí? Esos elementos, ¿sí?, esenciales del derecho, acá los vemos claramente reflejados en los derechos personales. ¿Sí? Acá encontramos cómo en las relaciones personales o de crédito hay dos sujetos, ¿sí? Sujeto activo, que es el titular del derecho, sujeto pasivo, que es el deudor, ¿sí? Sujeto activo se denomina titular del derecho o acreedor, ¿sí? Y en medio de ellos, ¿sí?, esa relación surge a partir de las fuentes de las obligaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Ya dijimos que las prestaciones pueden ser dar, hacer o no hacer, pero ¿de dónde nace esa obligación de dar, de hacer o de no hacer? Surge, muchachos, de la fuente, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuentes? El contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley, ¿sí? Es decir, es fruto de la voluntad de las partes, ¿sí? Es fruto eh, del consentimiento de los negocios jurídicos. Y al momento de obligarse uno con otro, pues surge lo que son los derechos personales. Obligaciones persona, persona, relaciones persona, persona, sujeto, sujeto. ¿Sí? Uno se denomina acreedor, que es el que exige el sujeto activo, y la otra se denomina deudor, que es a quien se le exige el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Entonces, miren aquí el ejemplo, los derechos personales o de créditos puede ser el que tiene el arrendador para que el arrendatario le pague los precios o los cánones de arriendo, ¿sí? O el que tiene el acreedor a cobrarle a su deudor, ¿sí? Por préstamo de dinero, por contratos de mutuo, ¿sí? O el que tiene el comprador para con el vendedor, ¿sí?, de hacer la tradición efectiva de la cosa comprada. Eso cuando se trata de compraventas, ¿sí? Y obviamente el que tiene el vendedor para que el comprador le pague el precio de la cosa vendida. Entonces, eso es recíproco, muchachos. Los derechos personales son recíprocos, se obligan unos con otros, ¿sí? Profe, el código también menciona el que tiene el hijo contra el padre por alimentos. Claro que sí, eso es fruto. ¿Cuál es la fuente de obligación de eso? A ver, cuéntame. La de dar. No, no te estoy preguntando qué, no te estoy preguntando qué prestación es, sino cuál es su fuente. Profe, como tal, es un deber del padre responder por la alimentación del hijo. Sí, pero ¿de dónde surge esa obligación? ¿Será que yo hago un contrato con mi padre
para que me dé mis alimentos. No, ¿cierto? Tampoco es un cuasi contrato, tampoco es un delito, tampoco es un cuasi delito. La fuente de la obligación de alimentos es la ley, es el Código Civil, ¿sí? La ley también es fuente de obligaciones, muchachos, ¿sí? Una norma jurídica también te crea obligaciones. El ejemplo más claro son los alimentos, ¿sí? Entonces, miren cómo también los derechos personales tienen también que ver con los alimentos, por ejemplo, porque es una prestación o es una obligación persona a persona, padre con hijo, ¿sí? Ojo que también puede ser hijo con padre. Los hijos también pueden ser demandados por los padres en algún momento, cuando sea necesario, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los derechos personales? Se clasifican en principales y accesorios, ¿sí? Los créditos principales surgen según el caso de un acto jurídico unilateral, de un contrato, de un cuasi contrato, ¿sí? De, de un delito que es una injuria, ¿sí? Por ejemplo, o de la ley, como acá lo vemos, ¿sí? Los alimentos, o el enriquecimiento ilícito, ¿sí? Y los créditos accesorios son, por ejemplo, la anticresis, eh, el privilegio y la fianza. Ya esos son figuras que casi no se usan mucho, pero igual necesitan, ¿sí? O es necesario eh, la existencia de un derecho principal para poder subsistir, ¿sí? Muy bien, muchachos. Bien, ya quedó claro entonces lo que es un derecho personal, persona a persona, ¿cierto? Sujeto con sujeto. Ahora vamos a los derechos reales, ¿sí? O también conocidos patrimoniales, aunque simplemente vamos a conocerlos como reales, ¿sí? Recuerden que ambos derechos de los cuales estamos hablando ahora entran al patrimonio. Entonces, ¿qué es el derecho real, muchachos? Es una facultad jurídica que tiene un sujeto, ¿sí? Una persona, ya sea natural o jurídica, ¿sí? Y esa persona natural o jurídica que se denomina o que obtiene, ¿sí? Eh, el nombre del derecho, ¿sí? Real. Acá, en la cuestión de los derechos personales, ustedes saben, como los acabo de mencionar, se denominan acreedor y deudor. En el caso de los derechos reales, ¿sí? El sujeto activo es el titular conocido con el nombre de respectivo derecho. Eso lo vamos a explicar ahorita, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es el derecho real? El derecho real, según el artículo 665, es el vínculo jurídico o la relación que tenemos sobre una cosa, ¿sí? Sobre una cosa. Es una facultad jurídica que una persona tiene, ¿sí? Y un poder que se ejerce directamente y exclusivamente sobre una cosa, ¿sí? Entonces, mientras en el derecho real es un vínculo persona a persona, el derecho real es simplemente un vínculo entre una persona y una cosa, ¿sí? Ahí cambia totalmente el vínculo jurídico, ya no es con un sujeto, sino es con una cosa, por eso se llama derecho real, ¿sí? Es decir, muchachos, que ese derecho real recae directamente sobre una cosa, ¿sí? Es un poder que yo tengo sobre una cosa.
Recuerden que estamos hablando de cosas incorporales, ¿sí? Cuando hablamos de derecho de crédito, yo ese derecho de crédito no lo veo, no lo puedo palpar, pero entra en mi patrimonio. Y cuando yo tengo una facultad, un poder sobre un bien, tampoco puedo verlo, ¿sí? Esa fuerza que yo ejerzo sobre el bien inmueble, yo no puedo verlo. Eso es un mero derecho. Igualmente, ¿sí? La clasificación de los derechos reales es en principal o accesorio, ¿sí? El principal es porque para existir no requiere de otro derecho, como por ejemplo lo es el dominio, el uso, el usufructo, la habitación, la servidumbre activa. Y accesorio, como lo es la prenda o la hipoteca, ¿sí? Muchachos, estos son los derechos reales, ¿sí? ¿Qué diferencia entonces encontramos entre derecho real y derecho personal? Podemos decir, muchachos, que en cuanto a los sujetos de la relación jurídica, en el derecho personal, el sujeto activo se denomina acreedor, ¿cierto? ¿Sí? Le damos la calidad de acreedor. Y el pasivo, ¿cómo se denomina? Deudor. En el derecho real, el sujeto activo es el titular conocido con el nombre del respectivo derecho. Es decir, como ustedes logran ver, el titular del derecho en el usufructo se denomina usufructuario, ¿sí? Y en la hipoteca o la prenda se denomina acreedor prendario o acreedor hipotecario, ¿sí? Y si se trata de sujeto pasivo, estamos hablando del deudor prendario o del deudor hipotecario. Entonces, dependiendo del derecho, pues va a tomar el nombre de ese derecho. En cuanto al origen, muchachos, los derechos personales se originan en las fuentes de las obligaciones, como ya lo habíamos mencionado antes, el negocio jurídico, que es el mismo contrato, el hecho ilícito, que es el delito, ¿sí? El cuasi delito, ¿sí? Y la ley. En cuanto a derechos reales, estos emanan de los modos de adquirir dominio, ¿sí? ¿Cuáles son los modos de adquirir el dominio? La prescripción, la accesión, la sucesión, la tradición y la ocupación. Esos son temas que van a ser muy importantes para nosotros con posterioridad, ¿sí? Porque esos temas son realmente interesantes para nosotros y vamos a verlos en las próximas sesiones sincrónicas. Muy bien. Y en cuanto a sus efectos, muchachos, podemos decir que el derecho real produce efectos erga omnes, ¿sí? Se hace valer ese derecho contra todo el mundo. Pero cuando hablamos de derecho personal, el vínculo jurídico, ¿sí? La obligación que inicia o la obligación con ese otro sujeto es solamente única y exclusivamente con ese sujeto. ¿Sí? Nosotros no podemos exigirle a otra persona el cumplimiento de esa obligación, sino solamente a quien realmente se obligó a ello, ¿sí? También podemos decir que en cuanto al objeto, ¿sí? En el derecho real, obviamente es una cosa determinada. Y en el derecho personal, la prestación puede ser indeterminada, individual, incluso futura, ¿sí? Vamos bien hasta ahí, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, vamos entonces a hablar un poco sobre lo que es la prenda y la hipoteca, ¿sí? Karen, ¿estás por ahí? Dígame, profe.
Karen, yo te hago una pregunta. ¿Para qué o cuál crees tú que es la finalidad de una hipoteca? ¿Para qué crees tú que se hace una hipoteca? Ya tenemos claro que es un derecho real, ¿cierto? Accesorio, porque depende de un derecho principal. Profe, una hipoteca es como una garantía cuando uno, como quien dice, vende algo, pero no se lo pagan completo o algo así. Por eso. O sea, Como una constancia de que si la persona no paga el dinero a tiempo, se le quitan algunas cosas o algo así. Es lo que tengo entendido, no sé si estaré en lo cierto. entonces podríamos decir, según lo que tú manifiestas, que la hipoteca es una garantía que yo tengo para un derecho diferente, ¿cierto? Entonces, habiendo dicho eso, y teniendo en cuenta que es un derecho accesorio, real accesorio, ¿de qué depende? ¿De qué derecho principal depende la hipoteca? ¿Qué tengo que hacer yo para poder hipotecar? Tener un derecho real, ¿no? Una obligación. Sí, pero ¿qué derecho principal debo tener para yo poder hipotecar? ¿Qué se Profe, hipoteca? el dominio, el uso, el El usufructo, dominio. la habitación, la servidumbre activa. Tengo que ser propietario, ¿sí? Tengo que tener un derecho de dominio. Si yo no soy propietario, yo jamás voy a poder hipotecar, ¿sí? Ahora pregunto, ¿qué clases de bienes se hipotecan? Dice, Una casa, profe, ¿no? Una finca. Los muebles e inmuebles. la hipoteca solamente procede para bienes inmuebles, ¿sí? Única y exclusivamente yo puedo hipotecar bienes inmuebles. No es posible que yo hipoteque un bien mueble. ¿Cuál es la finalidad de una hipoteca y de una prenda? Garantizar el pago de una obligación crediticia, garantizar una obligación personal. Ejemplo, X le presta a Y un dinero, ¿sí? Pero Y quiere garantizar el pago de ese dinero que le hizo X, que le hizo a X por una hipoteca. Si X, si X no paga la obligación principal, ¿sí? O no paga la obligación crediticia, pues simplemente el inmueble va a pasar a remate. Es decir, la deuda se va a pagar con Ok. el inmueble. Cuéntame, Semi. O sea, Profe, Dime, Semi. el inmueble viene siendo la garantía de que sí se va a realizar el pago como tal del préstamo que le hagan a uno. Exacto. Sí, el inmueble es la garantía. Sí, el inmueble es lo que me va a certificar a mí como acreedor, ¿sí? De que yo, por ejemplo, si dado el caso, evidencio un incumplimiento por parte del acreedor, por parte del deudor, perdón, simplemente yo lo que hago es cobrar ese dinero con esa casa que yo hipotequé, ¿sí? O que hipotequé yo como acreedor, ¿sí? Eso es muy sencillo. Entonces, si no paga, pues simplemente se quita la vivienda, ¿sí?
No quiere decir que el acreedor hipotecario se va a quedar con la casa, ¿no? No quiere decir eso, pero a través de un proceso judicial, un proceso ejecutivo hipotecario, se va a iniciar el remate, ¿sí? La ejecución de esa deuda y posteriormente el remate de la casa para poder saldar la obligación de crédito, ¿sí? Que existe entre una persona y otra. Profe, ¿Sí? Cuéntame. pues le iba a hacer, cuando uno tiene una hipoteca, por ejemplo, una hipoteca a la casa, pero uno puede seguir viviendo en esa casa, ¿no? Una vez esté hipotecada. Así es. Cuando hablamos entonces de, sí, entonces cuando se habla de la prenda, es por ejemplo, yo voy y se refiere, por ejemplo, un televisor, que yo de pronto empeñe una cadena, un televisor, ya no estoy haciendo uso de eso, ¿cierto? No, Sería un ejemplo así como... A ver, vamos por partes. A ver. La hipoteca solamente recae sobre bienes inmuebles. ¿Sí? Es decir, tú no puedes hipotecar sino solamente bienes raíces. ¿Sí? Una de las características de la hipoteca es que no saca el bien del comercio. Es decir, tú sigues viviendo allí, ¿sí? Tú incluso puedes hasta vender la casa, pero obviamente tienes que hacer la aclaración de que la casa tiene una hipoteca. Tú puedes vender la casa. La cuestión está en que te la compren con la hipoteca, porque eso sí es un problema. Porque la hipoteca o el contrato de hipoteca no persigue a quien con quien hiciste el negocio, persigue el inmueble. Así que si tú compras una casa con una hipoteca y no te das cuenta de eso, estás cometiendo un error grave. Porque además de comprar una casa, estás comprando una deuda. ¿Sí? Sí se puede vender, claro que sí. Pero, por ejemplo, si la hipoteca está por 50 millones de pesos y la casa vale 100, lo que tú tienes que decirle al acreedor es que hay una hipoteca y que reste el valor de la hipoteca. Pues obviamente, con ese valor que se está, el valor que se le está restando, se le da ese dinero, y obviamente todo certificado, todo escrito, se le da ese dinero al acreedor hipotecario para lograr la cancelación de la hipoteca, ¿sí? Y sanear esa situación jurídica. Pero de que se puede vender o se puede comprar un inmueble hipotecado, se puede. Claro que se puede. Lo único que saca el bien del comercio son los embargos, las medidas cautelares, ¿sí? Pero la hipoteca no saca el bien del comercio. ¿Listo? Y con respecto a lo que decías, con respecto a que, de que si tú, por ejemplo, tenías una prenda, llevabas el televisor, ¿sí? Eso se refiere a una prenda sin tenencia, ¿sí? Porque la prenda que recae, ojo, solo sobre bienes muebles, ¿sí? La prenda sobre bienes muebles y la hipoteca sobre bienes inmuebles. La prenda, ¿sí? Puede ser con tenencia o sin tenencia. Cuando es con tenencia se refiere a que el deudor prendario puede mantener la posesión, ¿sí? O la tenencia de ese bien mueble que fue objeto de prenda. Prenda con tenencia, lo que normalmente hacen los concesionarios con los vehículos. ¿Sí? Usted sí tiene la deuda, hace la prenda, pero usted le suelta el carro. Y no paga y te lo pueden quitar. ¿Sí? Pero también en esas populares casas de empeño, ¿sí? Empeñar no es una figura jurídica, o sea, es la prenda sin tenencia. Esa prenda sin tenencia simplemente llevas tú un objeto, ¿sí? De valor, obviamente, que tenga un valor económico y se prenda sin tenencia, es decir, el acreedor se queda con la tenencia. ¿Sí? Las populares casas de empeño. Eso tienen que tenerlo muy claro. La prenda sobre bienes muebles y la hipoteca
sobre bienes inmuebles. Pero ambas tienen como requisito garantizar el pago de una obligación de crédito, ¿sí? El préstamo de dinero. Esa es la prenda. ¿Tienen alguna pregunta? Ojo que esto de la hipoteca, como se trata de bienes inmuebles, al igual que cuando usted va a hacer un contrato de compra-venta, usted igualmente tiene que hacer la solemnización de ese contrato, de ese negocio jurídico. Y por ende, no basta y sobra con pues, el contrato, ¿sí? Sino que ese contrato debe ser llevado a escritura pública y posteriormente solemnizarlo con la inscripción en instrumentos públicos, para que quede directamente solemnizada ese negocio jurídico. Si usted no lo hace así, pues no está haciendo nada. Cuando ya usted hace esa inscripción en instrumentos públicos, en el certificado de tradición y libertad le debe aparecer la anotación de que se ha afectado con hipoteca ese inmueble. Igualmente, cuando se va a hacer la cancelación de la hipoteca, también que tiene que quedar la anotación en el mismo certificado de tradición y libertad. Porque estamos hablando, muchachos, recuerden, de bienes inmuebles. Y los bienes inmuebles, para efectos de todos los asuntos jurídicos que traten de ese inmueble, tienen que llevarse un registro, un historial en el certificado de tradición y libertad denominadas anotaciones. ¿Sí? Las anotaciones van a dar cuenta de todo lo que se le ha hecho a ese inmueble, desde que nació la matrícula hasta el día en que ustedes estén interesados en saber sobre ese inmueble. Entonces, eso, muchachos, realmente el saber un poco sobre hipoteca, lo que les puede dar un plus a ustedes, porque son negocios que son rentables, ¿sí? Son negocios que pueden ser lucrativos, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Ahora, usted hipoteca su casa por 2 o 3 millones. Pues tampoco quiere decir que va a hipotecar su casa por una deuda que no va a poder pagar, porque eso va a ser grave. Pero si usted va a hacer una hipoteca, poner en riesgo una casa por 2, 3 millones de pesos, creo que no vale la pena. Muchachos, espero que haya sido de su agrado la clase de hoy. Ya la próxima clase vamos a hablar sobre lo que son los modos de adquirir el dominio. Vamos a hablar del dominio previamente a eso. Y ya entonces vamos a tocar temática importante con respecto a esto de los modos de adquirir el dominio. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Última palabra que no. Bueno, muchachos, no siendo más, me despido. Recuerden, para la próxima clase voy a solicitar que enciendan las cámaras, así que los conmino a que tengan pues, una buena presentación personal. ¿Sí? Hoy vamos a omitir eso, pero la próxima clase sí voy a solicitar esa partecita. Recuerden que es presencialidad asistida por TICS. Entonces, eso es muy importante. Muchachos, nos vemos en la próxima sesión sintónica. Que tengan una feliz tarde. Igual, profe.